Buenas noches, mi nombre es Lina Marcela Llanos, estudiante de Administración en Salud en el curso de Semiología, y vamos a hacer una exposición breve de lo que es la tarea 5 con respecto a todo lo que se ha visto en el transcurso de este semestre. La semiología constituye el pilar fundamental de lo que es la medicina clínica, convirtiéndose en la ciencia del diagnóstico, con la que se cuenta con un método de ordenamiento de los conocimientos, como es el método clínico, y su objetivo el diagnóstico de los problemas de salud. La semiología es parte de la relación médico-paciente, iniciando con el diagnóstico, además de tener una apreciación pronóstica y plantear las líneas generales del tratamiento, el contexto de su aplicación en la consulta médica y se utiliza en todas las especialidades. Como primer punto tenemos la normatividad vigente en Colombia referente a lo que es la historia clínica. Podemos ver que se encuentra la resolución 1995, donde se contempla en sus capítulos, pues digamos que casi todos, con relación al manejo, donde se establecen las normas para el manejo de la historia clínica. En la ley 911 del 2004, el artículo 35 y 38 habla de la veracidad de los registros de la historia clínica de parte del profesional de enfermería. En la resolución 1715 del 2005, por el cual se modifica la resolución del 1995 de la destrucción de la historia clínica de parte de los prestadores en liquidación, la resolución 58 del 2007, que establece nuevas normas del manejo, o sea, está como modificando las primeras, con lo que es en la custodia y el tiempo de conservación de la historia clínica como documento tan importante para un paciente en la historia de su enfermedad o de su estado de salud. La resolución 839 del 2017, por el cual se modifica la resolución también 1995 en el proceso de gestión documental, o sea, cómo se archiva. Hay diferentes tipos de archivo donde se denomina, donde se especifica cómo se llama el archivo, donde debe ir la historia clínica según su concepto. La semiología es el estudio de los signos, que son las manifestaciones objetivas de la enfermedad, bien sean físicas, como por ejemplo la sudoración o la dilatación de pupilas, o la hiperglicemia, que se reconocen cuando se examina al enfermo, y los síntomas son las manifestaciones subjetivas que experimenta el paciente y que el médico no percibe o le es difícil comprobar, pero que conoce que mediante el interrogatorio o la entrevista con el paciente, entonces él puede obtener esa información. Así los signos y los síntomas de las enfermedades y sus consecuencias hacen de este estudio, junto con el diagnóstico del dolor, un conjunto ordenado de métodos y procedimientos que se vale el médico para deducir el pronóstico y establece su terapia adecuada. La integralidad es una característica base de la historia clínica. Digamos que la semiología, en este caso la clínica, está basada en todo lo que se consigna o todo lo que se deja escrito de un paciente y su estado de salud en la historia clínica. Por eso la historia clínica, una de sus características es la integralidad, porque además de ser veraz, además de ser específica, además de ser privada, todo esto es ítem importante. Entonces allí se consigna todo lo que el paciente ha manifestado y reúne la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en todas las fases, tanto en la promoción como la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, la rehabilitación de la enfermedad. Dentro de la semiología, como conceptos digamos primordiales o que se deben tener en cuenta, está la entrevista, el diagnóstico, el interrogatorio, la historia clínica, los signos, los síntomas, entre otros, son los conceptos más usados o más a tener en cuenta en la semiología. Tenemos también que las partes de la historia clínica y también su importancia. La historia clínica es el documento médico por excelencia, siendo el documento soporte clínico diseñado por los profesionales de atención en salud sobre la persona que está bajo el cuidado del profesional. Además de los datos clínicos que contengan la relación con la situación del paciente, se incorporan los datos de sus antecedentes familiares, personales, los más relevantes de su historia en su salud.
Debe ser limitada en su redacción, pero muy concisa, pero muy precisa. Se incluye en su estructura los juicios, los documentos, procedimientos, laboratorios, diagnósticos, todo lo que el paciente le manifiesta a su médico y que el médico también ve importante saber. Las partes de la historia clínica son la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, el tratamiento, la evolución y los formatos especiales como son las notas de la semiología. Dice que el interrogatorio es la presentación mutua, la toma de los datos generales, el registro del motivo de la consulta y la enfermedad actual con la que el paciente describe que llega o por la cual necesita alguna atención. Y el examen físico, pues es el momento en el que el médico tiene que usar diferentes técnicas para poder pues concluir su paciente lo que ha dicho que manifiesta o lo que él debe aportar. Por esto hay diferentes métodos exploratorios con técnicas para hacer ese examen físico. También se llaman la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Los métodos que se usan para realizar la exploración física del cuerpo humano se designan con los nombres aquí descritos, y la inspección y la palpación son métodos semiológicos aplicados a todo el cuerpo, pero la percusión y la auscultación tienen mayor importancia, que permiten mayor información al examinar los órganos como el tórax y el abdomen. La inspección es el examen que se hace por medio de la vista. Debe hacerse pues de una manera muy, pues digamos, lenta, pausada, para tener un buen concepto, el médico para tener un buen concepto o llegar al concepto preciso de lo que observa. En la palpación es la apreciación de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, forma, tamaño, movimientos que experimenta el paciente al tener, pues digamos, esa palpación. Lo táctil, lo térmico, el sentido de la presión. La palpación comprende el uso de las manos y los dedos para obtener la información a través del sentido del tacto. La percusión es la técnica de exploración física que consiste en golpear las determinadas áreas del cuerpo con el objeto de apreciar la variedad de sonidos producidos y determinar si el contenido es gaseoso, denso. Bueno, el médico pues sabe cuál es un... Y tenemos los signos, que son los signos vitales y su definición. Los signos vitales reflejan la función esencial del cuerpo, como son el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial. Su proveedor de atención médica puede observar, medir, vigilar los signos vitales para evaluar su nivel de funcionamiento físico. Digamos que son partes importantes que en la atención médica se deben tener en cuenta. Tenemos el rango de las medidas, pues digamos, básicas. Como conclusión, tenemos que la semiología representa en nuestra profesión un relevante conocimiento y un desarrollo de una administración efectiva y comunitaria en la atención de la población en cualquier otra cosa. Es entender el llamado a la gestión pública de atención emergente que promueve la salud desde los ámbitos y clases sociales, porque si vemos los más vulnerables de las poblaciones lejanas, los recursos económicos bajos y los que padecen enfermedades crónicas o diagnósticos mortales. Bueno, concluimos que también la semiología constituye un pilar fundamental de la medicina clínica y se dice que es la ciencia del diagnóstico. Muchas gracias, también le compartimos lo que es la bibliografía. Muchas gracias a la tutora. Feliz noche.